Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Ya estamos listísimas para iniciar nuestra entrevista de esta tarde. Ya está en cabina con nosotros la licenciada en Psicología y coach Julita Alonso. Hoy vamos a platicar sobre salirnos del victimismo. Nos trajo un contenido muy especial y está muy muy bonito, se lo recomiendo. Pídanlo en este momento a través de nuestro WhatsApp 5511-9890 y ya está el link en nuestra página de Facebook para que lo puedan descargar también por esa vía. Mi querida Julita, bienvenida. ¿Cómo está? Re bien, muy feliz y contenta de compartir cabina con ustedes y de platicar este tiempito rico. ¿Verdad que sí? Aparte un tema que, bueno, ahorita estábamos aquí platicando con Esvin otros temas, pero caíamos, ¿sabe qué nos pasa? Que es como con los temas de salud. Ajá. Que uno habla cualquier tema de salud y todos los doctores salen le salen a uno con la dieta. Y uno dice, no hombre, dígame uno donde no me la vaya a tirar lo del pan, el azúcar y todo eso. En cuestiones emocionales y todo esto, sí, de una o de otra manera volvemos a caer en el punto de el rol de la víctima. Uh-huh. El tema puede ser infidelidad, puede ser relación de los papás, herencias, podríamos irnos por las ramas. Relaciones entre hermanos. Exacto, que uno dice, ay, pero eso no es para tanto. Podríamos terminar cayendo en el rol de la víctima, Julita. Sí, así es. Y lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que es de una escritora que se llama Marianne Williamson, que en español tiene un libro que se llama El regreso al amor, regresando al amor, algo así es la traducción. Dice, en esencia, el mundo se mueve en una de dos energías, o la energía del amor o la energía del miedo. Y si nosotros hacemos ese trabajo de darnos cuenta qué es lo que estamos viviendo ahorita, qué dificultades estoy experimentando, dónde siento que la vida me la está poniendo difícil, dónde siento que tengo que estar luchando, podemos pasar por el sinfín de emociones, como lo hablábamos afuera de aire, de pasar por el enojo, o a veces pasar por la rabia, pasar por la impotencia, pasar por la tristeza incluso, pero detrás de eso, y yo sí lo he podido ver mucho en la clínica y en los talleres, detrás de eso lo que hay es un profundo miedo. Cuando nosotros tenemos miedo de la vida, miedo de lo que va a pasar, y cuando estamos así, lo que pasa es que nos empezamos como a defender, como a trincherar, como activamos, decimos esto en los talleres empresariales, les activamos el cerebro reptiliano, que quiere decir que regresamos a lo más primitivo de quienes somos. Ojalá seres humanos, nos vamos a lo más primitivín de los seres vivos. Y las respuestas se nos quedan bien limitadas. Entonces, cuando nosotros estamos así, con este miedo, una de dos, o vamos a tener esta respuesta que es de venir y atacar, y yo lucho, y a mí nadie me la hace, y yo me desquito, y lo que sea. Pero pregúntense, en ese espacio de solitud, en ese espacio silencioso, lo que está sintiendo es miedo. Igual las personas que dicen, no, es que ya yo para qué, a mí siempre me pasa esto, a todos los demás les va bien, pero a mí es a la que me tiene que tocar la papa caliente, como decimos en el juego. Claro, soy la elegida. Soy la mal elegida encima de todo, claro. Porque ojalá fuera la suertuda, ¿va? No, soy la mal elegida. Y hay un poco como de ahí digamos que nos da miedo ilusionarnos. Nos da miedo pensar, ¿y si me salen bien las cosas? Y esta escritora, Brené Brown, que sabe que la adoro y me encanta, ella incluso habla de esto. Nosotros tenemos muchas defensas ante la alegría, porque le tenemos miedo a la alegría. Y no me confundí, si lo dije bien. Nos defendemos ante la alegría. Claro. Ese típico ejemplo. Está una película, van todos en el carro cantando, felices, y hasta música de fondo tiene y no sé cuántos. Y
cuando ella hace esta pregunta en los talleres, le pregunta a la gente, ¿y qué creen que pasa después? Y el 80% de personas dice, los chocan, se caen al barranco, ¿sí? Esperando lo peor siempre. Sí, porque hay esta cuestión de que creemos que si nos está yendo bien y nos confiamos, entre comillas, nos la creemos, bajamos las defensas y entonces algo malo puede venir. Y cuando hablamos de la posición de la víctima, es una posición que lo vamos a ver hoy, que es una posición de defensa. Para empezar, ¿por qué? Porque siempre que estamos en una posición de víctima, estamos interpretando que las cosas nos están pasando a nosotros. Como que todo lo que está a mi alrededor confabulara, como que estuviera en contra mía, como que si hay tráfico, a la gran, es que ¿qué quieren? ¿Que llegue tarde o qué? ¿Quieren que me despida porque otra vez estoy llegando tarde? ¿Cierto? Vivimos y observen, si sentimos que una persona no dio paso en la calle, decimos no me dio vía. Creemos que todo lo que pasa alrededor pasa en contra de nosotros. Claro. Y pasa otra cosa también, Julita. No nos gusta que nos digan que somos las víctimas. Si, por ejemplo, entramos usted y yo en una pequeña discusión y usted me dice, ya está haciéndose la víctima, Judith, otra vez, me mata. O sea, me muero, me pega así en lo más profundo. O sea que hay una parte de nosotros que reconoce que por ahí no es la actitud, porque no es una actitud que yo aplaudo en otros, exacto, ni me gusta en otros. No. Entonces, cuando me la tiran a mí, digo, ¿qué le pasa a la Julita? Pues, o sea, ¿cómo se atreve? Pobre, pero pobrecita, la voy a dejar, porque ya no está a mi nivel todavía. Dígame si no, ¿sabe qué? La perdono, ¿no? Entonces, pero hábleme de esta parte, porque nosotros mismos reconocemos que no es algo que queremos ser la víctima. No es que uno dice, sí saben que yo soy la víctima y me siento feliz de ser la víctima. No. O sea, la víctima no lo reconoce, es tan inconsciente que actuamos como víctima, pero no es que yo diga, sí, soy la víctima. Y es que vamos a aclarar aquí, por eso me encantó el tema. A mí me encantan estos temas porque nos permiten desenmascarar un montón de cosas con las que hemos crecido y que no vamos a decir que son ni buenas ni malas, pero solo démonos este espacito, este programa para ver las cosas por lo que son, no por lo que hemos creído que son. Entonces, con esta cuestión de la posición de la víctima pasan dos cosas. La primera es que la víctima ya es una etiqueta que le estamos poniendo, es un juicio que le estamos poniendo, es un personaje al que estamos vendiendo, ¿cierto? Pero en esencia, la posición de la víctima habla de cuando nosotros estamos desconectados de nuestro verdadero poder. De cuando nosotros sentimos que tenemos o que no tenemos el poder para cambiar las cosas, o sentimos incluso que necesitamos estar luchando por conseguir las cosas, pero porque lo que obtengamos depende de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha y de la lucha que hagamos en contra de todas las cosas que están atacándome, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de víctima o de la posición de víctima, si le quitamos ese nombrecito que a veces nos cae muy mal, estamos entendiendo una posición ante nuestro poder personal. ¿Tengo poder personal o no tengo poder personal? Y eso sí va a ser un poquito de sí o no, porque les voy a contar que además, cuando nosotros estamos conectados a un verdadero poder personal, a un profundo poder personal, sabemos que todos los seres en este mundo lo tenemos. Entonces yo no necesito estar usando mi poder para conquistar el poder de nadie más. O demostrar algo. O de demostrarlo, o de ganarle, o que mi poder le tenga que ganar al poder de alguien más. No, ahí ya me metí a toda una narrativa y toda una historia, que me lleva al segundo punto. En cuanto a la posición de víctima, nosotros hemos crecido con una forma bien ambivalente de relacionarnos con esa posición. ¿Qué significa ambivalente? Ambivalente quiere decir que a veces sí, a veces no, ¿verdad?
que, como dice la canción, que me gusta pero me asusta, ¿va? Entonces, sí lo quiero pero no lo quiero. Y sí me sirve pero no lo quiero. Y sí lo quiero pero no lo quiero, ¿sí? Pareciera que a veces sí, pareciera que a veces no. Y eso es lo que ha pasado con la posición de víctima. Porque yo les voy a preguntar, ¿cuántas personas que nos están escuchando alguna vez vieron alguna novela en la televisión? ¿Va? Casi muchas, todos. Muchas. Y entonces les voy a preguntar, cuéntenme, ¿quién era la protagonista de la novela? ¿Cuántas veces en esa novela miraban a esa protagonista en posición de víctima? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso es parte del cuento de hadas que hemos estado escuchando desde que somos chiquitos. La protagonista era la víctima, la pobrecita, la que todos trataban mal, la que todos le hacen, la que todos le hacen, la que tiene que estar luchando por todas las cosas. Y ojo, a la que le iba todo muy bien era la villana, ¿cierto? Entonces, pues yo como que no quiero estar tan de villana, pero cuando ya me cansé lo suficiente de estar de víctima, entonces tal vez sí mejor me pongo de villana, me va mejor, ¿verdad? Hay un libro, algo así. Claro. ¿Por qué? Porque entonces, pero vivimos entre estas dos cosas. Primero, es que si yo me lo aguanto, si yo soy, ¿saben qué máscara tiene a veces la posición de víctima? La buena persona, la buena gente. Es que a mí esto me pasa por ser buena, ¿va? Y nos damos cuenta ahí cómo tenemos lo dulce y lo salado en la misma cucharada. Tenemos esto dulce de decir es que yo soy buena persona y eso se siente bien. Y también tenemos el chutío amargo de decir, pero por eso la gente no respeta mis límites, ¿sí? O por eso la gente se trata de aprovechar de mí, porque yo soy bueno. ¿Lo ven? Tenemos una parte que es agradable y otra parte que no es agradable. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la posición de víctima, lo más importante es reconocer que hemos crecido rodeados de un ambiente que nos ha alimentado de esa forma ambivalente la posición de víctima. Por un lado, nos dice, te va a tocar duro, durísimo. Y por otro lado, nos dice, pero va a traer recompensa. Pero ahí vas a ver que va a valer la pena. Claro. Una de dos, o que es que después resulta que el galán de la novela siempre sí se para dejando a la villana en el altar plantada y no sé qué, y se va corriendo por la pobre protagonista y se casan y son felices para siempre, ¿verdad? O por el contrario, la que empezó como pobrecita protagonista termina siendo una mujer súper exitosa y súper guapa y con un montón de dinero, ¿sí? Ya sea que vaya a ser querido o que lo vaya a traer éxito. Estas son las dos cosas que a veces más obstaculizan a que de verdad podamos desapegarnos, podamos dejar ir la posición de la víctima. Claro, es una creencia bien arraigada, ¿verdad? Súper arraigada. Que para yo triunfar y conseguir lo que quiero, antes tengo que verlo sudado, sufrido, luchado y todas las palabras que más nos gusten. Cada quien lo tiene como a su manera, pero es que si no, no me sirve. ¿Sabe cuál es una de las máscaras de la víctima? El sacrificio. Todo lo que yo hago por usted, Julita. Y no agradece. Dígame si no. Por supuesto. Tanto. Entonces, observemos esa posición conectada al poder, porque, ojo, me van a decir, no, hombre, pero ¿cómo no voy a estar conectada al poder? Si viera todas las cosas que he hecho por sacrificio, todas las horas de desvelo, todas las veces que yo he hecho un montón de trabajos y que no me los han pagado. Y empezamos a decir. La pregunta clave, ¿sabe cuál es? Para saber con qué energía estamos conectados. ¿Nos alimenta carencia o nos alimenta abundancia? Punto. Si yo empiezo a darme cuenta, una de dos, que yo siento que yo doy más en la vida de lo que la vida me da a mí, estoy generando carencia.
porque entonces yo estoy perdiendo, ¿sí? O por la otra, me dicen, no, yo tengo mucho y lo que yo hago vale mucho. Todavía no lo he recibido, pero ahí lo tengo apuntadito. Ahí tengo un montón de vales, de papelitos en la que la vida me las debe, pero que me las va a pagar, ¿sí? No importa, igual estamos creando entonces como esa deuda emocional, esa deuda energética, ¿sí? Y entonces cuando nosotros estamos y lo revisamos así, ¿en qué cajita pondría esto? ¿En la cajita de generar carencia o en la cajita de generar abundancia? Y eso es lo que tiene la posición de víctima, que aunque no nos demos cuenta, siempre poquito a poquito va alimentando la cajita de carencia. Claro, y sobre todo que tiene muchas caras, ¿verdad? Usted en el contenido nos cuenta que tiene como muchas máscaras, y qué bueno que lo puso, porque a veces por lo mismo de las novelas y todo lo que hemos vivido a lo largo de tantos años, tantas historias, quizás una de las máscaras más conocidas de la víctima es la que es buena, la pobrecita, la sufrida, pero como vamos escalando en la vida y asumiendo otros roles y se nos van mezclando con otras circunstancias, a veces la víctima no parece la víctima. No. O puede ser que usted me mira así bien tranquila, bien fresca, y usted diría, no, ella de víctima no nada. Creo, pues, no, usted no me cree nada, pero digamos que no me conoce. Entonces, no, dígame si no. Entonces uno dice, Julita no, ella víctima ya no mata ni una mosca. Pero lo pienso, o sea, tal vez no siempre tengo tanta actitud de víctima, no lloro delante de la gente, no pido, no reclamo, me mantengo callada, pero llego a mi casa y en mi diálogo interno y en mi pensamiento conmigo misma es, chica, todo lo que hago y nadie lo ve. Sí, y es que esa es una cosa, y por lo que a mí de verdad me encantó y fue un regalo para mi vida, el tema que hicimos en el cafecito en marzo con Carolina, que era el empoderamiento desde el amor, porque en los últimos años ha habido un movimiento muy fuerte para empoderar a las personas. Y estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que hemos empoderado a las personas un poco desde esta misma posición de víctima, en las que si nosotros no tenemos cuidado, lo que vamos a hacer es que los vamos a pasar de un polo a otro. Entonces, como yo ya no voy a ser víctima porque yo puedo, y entonces si nadie me va a ayudar, pues yo puedo sola. Entonces me las voy a tener que echar toda sola. Y es más, y hay que tener también un poco de cuidado, porque hay algunos discursos de empoderamiento que juzgan a las personas, a las víctimas, ¿sí? Usted no puede ser víctima. O sea, usted siempre va a poder. Ni se le va a ocurrir decir que es víctima, ¿sí? Y lo que empieza a pasar entonces es que nos ponemos esta máscara, ojalá fuera una máscara, se vuelve una armadura que nos dice, yo siento que las cosas están pasando a mi contra, yo siento que lo que yo puedo hacer tiene poco impacto, pero me lo tengo que aguantar y tengo que meterle más fuerza, tengo que meterle más lucha. No puedo dejar que se den cuenta que la estoy pasando mal. No puedo dejarme vencer. No puedo verme débil, ¿sí? Y lo que empieza a pasar con estos discursos, y que por supuesto que todos hemos pasado por un momento en el que nos decimos eso, es que nos empieza a aislar, nos empieza a dejar solos. Y de verdad ahí sí lo empezamos a ver como que estoy yo contra la vida. Estoy yo contra las circunstancias. Y mi foco se empieza a ir más a quiénes son esas personas que están en contra mía, en lugar de ver a las personas que están conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Piensen que esto, ¿sabe cómo es también, Judith? Como estos lentes, no sé cómo se llama, pero que cuando uno sale al sol se ponen
¿cómo se llama? Que se ponen como... No sé cómo se llaman, pero se ponen oscuros se cuando ponen uno oscuros. está en el sol. Ajá, y cuando uno cuando entra está en el sol. Y a cuando la uno sombrita, entra, se otra quita. vez Ajá. vuelve al color normal. Vuelve al color normal. Ahí les apuesto que si hay algún oculista que nos esté escuchando, ahí sabría el chip. Pero ya saben cuáles. Bueno, esto así pasa. Nuestras creencias, especialmente cuando giran alrededor de la energía de la víctima, hacen que nosotros veamos la vida con un tinte de víctima, en el que, como lo decíamos, nos vamos a empezar a decir que estas cosas solo me pasan a mí, que a los demás no les pasan, que a los demás les está yendo bien y que a mí me está yendo mal. Y ojo, dense cuenta, incluso cuando vemos a alguien que le está yendo bien, esos lentes que ya los tenemos marcados de la posición de víctima, lo primero que dicen es, bueno, saber ni qué estar haciendo. ¿Va? Claro. Juzgamos a las personas que les va bien. Venimos y decimos, bueno, es que, pero yo no sé cómo que en qué se haya metido o qué haya tenido que hacer para conseguir ese trabajo. Y ya lo decimos con juicio, ya lo decimos como empañando que algo malo tiene que haber ahí porque no puede ser tan bueno el asunto. Entonces, si se dan cuenta, somos nosotros los que cuando quedamos como que tomados por esa historia, empezamos a ver todo nuestro entorno y todas las situaciones con esos mismos lentes. Claro. Entonces, claro, es un poquito más complejo que nos venga una situación esperada por la que hemos luchado, nos hemos afanado y que cuando por fin llega no tenga ese sabor de éxito, de logro, de merecimiento, porque mis lentes no me lo permiten, Julita. No solo no lo permiten, sino que, ojo, muchas veces también una posición de víctima lo que va a decir es que realmente no creo que me lo merezco. Y entonces cuando venga, lo que voy a sentir es miedo. Porque entonces, primero, cualquiera me lo puede quitar, ¿cierto? Porque es que si yo me recuerdo que toda la historia ha sido como los demás lo tienen y yo no, sigo en ese riesgo. Que ahora que yo lo tengo me lo puedan quitar, o lo pueda perder, o se vayan a dar cuenta de que no me lo merezco, ¿sí? Hay un montón de cosas, dése cuenta, cuando nosotros estamos en esta energía de ser víctima, que no nos permite disfrutar la vida, no nos permite relacionarnos con la vida que está ahí. Claro. Creemos que las cosas las conseguimos por lo que nosotros hacemos o por lo que dejamos de hacer, ¿sí? Y esto lo voy a contar, fue una de las creencias que a mí más me costó, porque yo decía, no, es que si yo ahorita quiero poder conseguir más cosas, entonces, ¿qué más tengo que hacer yo? ¿Qué otra cosa tengo que hacer yo? Y eso, la verdad es que me di cuenta que es una forma de ego totalmente, ¿cierto? De decir, es que, a ver, lo que yo tengo es porque yo me lo conseguí. Y digo, espérate, porque hay gente que trabaja 10 veces más duro que yo, Judith, ¿sí? Así que lo que yo conseguí no es por lo duro que yo trabajo. Y hay gente que es 10 veces más inteligente que yo, ¿sí? Y que no tiene lo que tengo. Entonces, lo que yo tengo tampoco no me lo conseguí como por inteligente, ¿sí? Es simple y sencillamente cuando nos vamos abriendo a la vida y dejándonos recibir auténticamente la abundancia que la vida tiene para nosotros. Claro. Y otra característica que podríamos ver, como tiene tantas manifestaciones, tantas caras, esto de la víctima, Julita, es esa incapacidad a veces que tenemos para recibir. Así y es. Nosotros aquí en el programa lo hemos hablado 1000 veces, hemos tenido muchos temas, búsquenlos en nuestro canal de YouTube, de sé recibir, me abro a recibir, o solo sé dar. Y realmente, ese es otro tema, otro día lo vamos a tocar con más amplitud con usted, pero también es una característica que nos puede decir como nuestro checklist de, ¿será que sí tengo actitudes de víctima? Sí. No puedo recibir porque, lo puedo perder. Sí. No tengo dónde tenerlo, no tengo dónde sostenerlo, o la clásica, ¿para qué me da esto, Julita?
Ajá. Seguro después va a querer algo y yo después no voy a poder hacerle ningún favor, entonces sabe que mejor que no me dé nada, o sea, ojalá que nunca me invite porque ahí no. Y digamos, hablemos como de uno de los papeles más tradicionales de víctima. De verdad, las personas que no tienen, que siempre, ¿cómo decirle? En algún momento, por ejemplo, nosotros lo vemos muchísimo en Prosame, en Centro Prosame, ¿cierto? Que es un lugar que atiende a personas con presupuestos apretados, pero que igual les puede dar atención psicológica. Entonces las personas que llegan, sí, tienen condiciones económicas que dicen, bueno, yo no puedo pagar mucho, pero no es lo mismo las personas que llegan y dicen, yo no puedo pagar mucho no quiero pagar nada, ¿sí? No es lo mismo a que digan, yo quiero pagar poco voy a pagar lo que puedo pagar. Son dos cosas bien distintas, pero puede ser que los dos estén hablando de que cómo van a pagar 100 quetzales por una sesión, pero uno está diciendo, voy a ir porque así pago poco, pago 100, ¿verdad? Y otro puede decir, bueno, sí me cuesta un poco, pero sí estoy dispuesto a pagar los 100. El monto es exactamente el mismo, pero la posición, la energía que tenemos es totalmente distinta. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque de repente nos topamos, por ejemplo, esto no fue aquí, sino que fue cuando hacía mis prácticas en la universidad, en la clínica de la U. Era una familia que llegaba a la clínica de la U y que de verdad pagaba muy, muy poquito, pero súper poquito. Y de repente viene el niño y llega con una de estas unas tablets rechilera que hasta a mí me habría gustado tener, ¿verdad? Y entonces empezamos como a hacer toda esta discusión y a escuchar cómo había llegado la mamá a pedir la cita. Y es que no tenía porque un hermano le ayudaba para esto, luego el otro hermano le ayudaba para otra cosa. Del fulano de tal, el pediatra no le cobraba por las citas porque ella como no tenía plata, ¿verdad? Necesitaba siempre estar teniendo esta ayuda externa. Y digamos que ese es usualmente el escenario número 1 del ser víctima, ¿verdad? Cuando yo no puedo y todos me tienen que estar ayudando. ¿Cuál es el riesgo y qué se necesita y cuál es el obstáculo para salir de esa posición de víctima? Es que yo a puro tubo me tengo que mantener en lo que no tengo. Porque es que en el momento en el que yo ya empiece a tener, yo ya no tengo derecho a pedir. ¿Sí? En el momento en el que yo consiga un trabajo que sí me empieza a dar para mantener mis gastos, yo ya no puedo pedirle a mi hermano que me siga pagando la luz si ahora sí yo ya tengo para pagarla yo. ¿Sí? Yo ya no puedo pedirle al doctor que ya no me cobre las citas, porque ahora sí ya tengo yo un trabajo que lo pague. Entonces se dan cuenta cómo no se trata de las condiciones, porque vamos a diferenciar entre la posición y las condiciones. Hay personas que tienen condiciones en las que en este momento no hay mucha prosperidad económica, ¿cierto? No nos está yendo bien, alguien se quedó sin trabajo, alguien no tiene para pagar al final de este mes, necesita pedir prestado, pero uno lo puede escuchar, como ese momento lo pasan y van a pedir el prestado y en cuanto recuperan el trabajo, pagan sus deudas, ¿sí? Hay algo que es momentáneo, claro, pero luego las posiciones son duraderas. No importa la situación. De repente vino y al fin consiguió el trabajo, pero ni se ilusione mucho que a los 3 meses lo va a perder, ¿verdad? Es que ya no se pudo, hicieron recorte de personal. No, es que los horarios no me funcionaban bien, ¿sí? Ahora, ahí nos podemos dar cuenta cómo esa es una defensa. Y yo sé que esto se oye como bien paradójico o se oye bien ilógico, uno diría, no hombre, pero si a nadie le gusta estar en esa posición, por supuesto que aprovecharía cualquier momento para poder salir de ahí, ¿sí?
Pero lo que pasa con una persona que está en una posición de víctima y una víctima de escasez, una víctima de yo no tengo, el miedo que está debajo de eso es qué costo tendría para esta persona asumir su posición de poder. ¿Sí? Claro. Y es que entonces, si yo conecto con mi poder personal, si yo empiezo de verdad a conseguir ese trabajo, de verdad empezar a sacar a mi familia adelante, de verdad empezar a encontrar formas, tal vez, fijo, voy a perder ya la dinámica y el tipo de relación que tengo yo con mis hermanos, por ejemplo. Claro, la identidad que yo he creado. La identidad que he creado. O como dice mi consentido, Raymond, es un estado de la mente a la larga. Totalmente. Mis finanzas. Fíjese que me pasó hace unos días, justo alguien me decía, mire, usted que conoce tanto especialista y que viene y que va, recomiéndeme una psicóloga que sea mujer, no quiero hombre, pero que sea buena y barata. Pero buena y barata. Las dos cosas, ¿verdad? Y yo así como que no sé si le tengo las dos cosas juntas, no sé si la logro. Pero platicando, ya ahondando como de para qué lo quiere, es tema familiar, es tema de pareja, es tema de los niños. Pues yo para ver a qué número le daba, ¿verdad? Me dicen, pero mira, es que ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, dinero sí tenemos. Yo dije, no tiene dinero. Yo los conozco y según yo tenían, pero tal vez están pasando por una etapa difícil. No, mira, ella me lo dijo claro. Mira, dinero sí tenemos. Lo que pasa es que ella no iría a gastar mucho dinero en un psicólogo porque en su creencia no vale la pena gastar en eso. Gastar en blusas, zapatos o comida, eso sí vale la pena. Pero póngale en un psicólogo. Yo no me gasto más de 100 quetzales. Entonces me lo dio así claro. Y dije yo, bueno, le agradezco tanta honestidad. Pero de entrada ahí ya vamos con un concepto, o sea, mi salud mental, mis emociones no valen esto. Así es. Entonces ahí vemos las dos mismas circunstancias, o sea, entro yo en, mire, yo no tengo dinero ahorita, estoy pasando por un montón de situaciones, pero yo quiero sanar. Sí, así es. Son dos situaciones muy diferentes a, sé que tengo un par de problemas, pero la verdad no sé, pero voy a ir a un lugar barato a ver qué me dicen. Es un estado mental, totalmente. Y eso es una de las cosas que pasa cuando tenemos esta posición, que la hemos hecho a través de todas estas historias que nos contamos y estas historias que nos decimos. Y es como la creencia que usted dice, es que en mis creencias, pues eso como de ponerle atención a las emociones y no sé qué, no, eso no vale, ¿no? Eso no es lo importante, eso no es valioso. Y lo que pasa es que nuestra vida va a ser congruente a eso. Lo que nosotros creemos son las cosas que vivimos. Lo vamos a poner al revés. Aquellas cosas que vivimos, cómo soy yo, cómo es mi vida, cómo está mi cuerpo, ¿sí? Todo eso es el reflejo de las creencias que yo tengo. De todas las creencias. De las creencias que me empoderan, sí, y al mismo tiempo de las creencias que me limitan. Por ejemplo, siempre les digo esto. ¿Qué pasa si alguien tiene muchas creencias que comer sano y hacer ejercicio es bueno? ¿Cómo creen que se ve una persona que tiene esas creencias? Y entonces obviamente todos dicen, pues se ve fit, ¿verdad? Está delgado, ¿verdad? Estará marcado, lo que sea. Y que no. Y luego, ahora, una persona que tiene las creencias de comer sano es importante y hacer ejercicio es importante, agreguémosle la creencia de, pero a mí me gusta más comer que nada más. ¿Cómo imaginan y cómo visualizan a esa persona? ¿Sí? Entonces somos la suma de todas nuestras creencias, de toditas. Pensemos que es como que cada creencia fuera un color distinto y vamos a hacer la suma de todos esos colores. Entonces, cada vez que nosotros cambiamos una creencia, va a cambiar el tono de nuestra vida, literalmente, ¿sí? Porque somos la suma de todas las cosas que creemos. Entonces, si hay algo que no está gustándome en la vida,
si hay algo que yo siento que es repetitivo en mi vida, en lugar de pensar que está pasando en mi contra, o que solo a mí me van a pasar esas cosas, o peor aún, si me lo estoy viviendo como, es que ni modo, esto es lo que pasa, esta es la realidad, ¿verdad? Así es para todos. Así es para todos. Y quien no lo sepa, qué iluso que es, ¿va? Cuando estamos experimentando eso, sepámoslo, que tiene que ver con qué creencias están activas en mí en este momento. ¿Y por qué digo están activas en mí? Por ejemplo, hace poco le contaba esta cuestión de ir a correr. Yo toda la vida de chiquita, yo creía, sostenía y lo confirmaba que yo no sabía correr, ¿va? Yo no sabía correr. Corría un par de... me doblaba los tobillos, me caía. Es más, tengo las rodillas cicatrizadas para demostrarlo. No podía ni siquiera respirar, se me sacaba la nariz y quedaba afónica después de querer correr un poco porque no podía correr, no sabía respirar para correr, no podía. Y fue tal vez hace como unos 5 años, imagínense, o sea, pasé muchísimos años, más de 30, creyendo firmemente eso. Que no podía correr. Que yo no podía correr. Es más, cuando era pequeña sí fui bien atlética, hacía karate, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Detestaba que me pusieran a correr. Pero es que lo detestaba, lo odiaba porque yo no sabía correr. Va. Entonces hace como 5 años dije, ¿y si no? Y probemos un poquito. Y poco a poco, no solo siempre sí podía respirar, sino que mis tobillos no son tan débiles, ¿sí? Resulta que antes la creencia que yo tenía activa era yo no podía correr. Ahora la creencia que me ayuda a mí es el estado natural de mi cuerpo está diseñado para correr. Porque somos seres humanos, ¿sí? Para eso estamos todos, como de cajón. Todos estamos diseñados para correr. Ahora, esa creencia a mí me funciona. Cuando tengo yo activa esa creencia, el resultado que obtengo es que entonces no solo me animo a correr, sino que cada vez voy mejorando, ¿sí? Entonces, la vida que estamos viviendo ahorita, la experiencia de vida que estoy teniendo, ¿dónde me la estoy sintiendo difícil? ¿Dónde está complicada? ¿Qué es eso que se me está repitiendo una y otra vez? ¿En dónde siento que como que la vida o las personas la tuvieran en mi contra? ¿Qué es eso que yo no quería que me pasara, que me está pasando otra vez? En lugar de ver como que es algo que viene en contra de nosotros, de verdad lo podemos ver como una oportunidad y como un regalo. Porque podemos preguntarnos qué es lo que esta experiencia me está mostrando a mí, de todas las historias y de todas las creencias que yo no me he dado cuenta que están activas dentro de mí. Entonces, hay un ejercicio que a mí me gusta muchísimo, que es de verdad de identificar las historias que vivimos. Entonces, si yo les dijera, por ejemplo, ¿cuál es esa situación que se repite una y otra vez? Escríbanla en un papel. ¿Con quién es? ¿Qué es lo que está pasando? Es que fulana de tal está hablando mal de mí en el trabajo y por eso el jefe me lleva mal, ¿verdad? Por ejemplo, esa es como una bien común. Este compañero me está criticando y está hablando chismes y mentiras de mí y el jefe se las está creyendo y me puede despedir, ¿cierto? Esa es una historia bien común. Va. Eso es en el trabajo. Pregúntense si hay otra área en su vida en la que pasan con esto. Es que la vecina es una chismosa que solo se la pasa inventando cosas, o el vecino, porque los hombres también son re chismosos, pueden ser chismosos. Está inventando cosas y si se llegaran a enterar en mi casa, eso sería un gran problema porque de plano creerían esas mentiras, ¿sí? Es otra área, pero si se dan cuenta la historia es más o menos la misma. Y luego podemos irnos a preguntar, ok,
Y esto me ha pasado en algún otro momento. Me pasó cuando estaba estudiando, me pasó en la adolescencia, me pasó en la infancia. Y vayan anotando todas y cada una de las veces que han pasado por esa historia. Y cuando tengan todas esas anotaciones, usen 2 colores de marcadores. Uno, para marcar en qué cosas las historias tienen en común. En dónde se repite una cosa con otra, que hay otra persona que habla mentiras, que luego hay una persona que está cerca de mí, o puede ser una figura de autoridad en mí, que cree esas mentiras y que entonces la castigada soy yo, por ejemplo, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo eso es lo que está en común en todas las historias? Y cuando tengan ese resumen, cuando tengan esa, de verdad, como ese juguito, esa esencia de la historia, pónganle un nombre a esa historia. Bauticen esa historia como que si estuvieran poniéndole nombre a una novela. ¿Verdad? Claro, acá tus nombres, la usurpadora, ¿verdad? La usurpadora. No, tienen unos nombres así, pero fatales, ¿sí? Hermosos. Pero la otra, sí. O la pobre tonta, o la... Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre de la historia? ¿Cuál es el nombre de la novela que nos ha mantenido en esta posición de victimismo o de lucha? Porque no la hemos adentrado en eso, pero otra de las máscaras del victimismo es entonces cuando tenemos, en psicoanálisis se llama la reivindicación, ¿sí? Cuando yo creo que necesito hacer como toda una campaña de guerra para reivindicar, para traer justicia a la injusticia que he vivido, ¿sí? Entonces son las personas que tienen que demostrar que a pesar del juicio del que fueron sometidos, sí son capaces, o sí pueden, o sí valen, ¿sí? Ojo, por supuesto que valen, pero es que porque absolutamente todos nosotros valemos. Cuando nosotros tenemos esta campaña, lo que pasa ahí es que está movido, está alimentado por una energía de enojo, está alimentado por un dolor de injusticia, está teñido de este conflicto y de esta lucha. Y lo que a mí me gustaría que observaran es qué costo tiene hacer las cosas que hago siendo alimentado por este dolor o por este enojo o por esta lucha. ¿A qué punto somos capaces de llegar cuando somos movidos por ese dolor? Claro. ¿Sí? Y es que ahí vamos a esto. Por supuesto que valen y por supuesto que tienen la libertad y el permiso de cumplir los sueños. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que sin querer, cuando estamos movidos inconscientemente por este dolor, nos vamos a pasar llevando gente de frente o simple y sencillamente nos vamos a hacer fríos ante el dolor de las personas que nos rodean. Nos metemos tanto en la lucha que no nos damos cuenta que a la hora de la hora empezamos a luchar no solo con el enemigo, sino con los amigos. Llega a tomar tanto control de nuestra vida esta historia que empieza a parasitar nuestra existencia, empieza a alimentarse y empieza a regarse y empezamos a ver enemigos, obstáculos y luchas por todos lados. Claro. O de lo contrario, tenemos esta otra que es la del sacrificio. Entonces, ¿cuál es el costo de alguien que está moviéndose y está haciendo lo que hace por el sacrificio? Es la deuda moral que hereda. Y eso les voy a contar, es terrible porque nunca se salda. Son deudas emocionales que van marcando generaciones por generaciones, que no logran saldarse porque son insaldables. Claro. Y sabe que me he dado cuenta yo, no sé si le ha pasado a usted en su búsqueda personal, pero a mí personalmente cuando me he sentido sacrificada
poco menos que, no sé, Madre Teresa de Calcuta y para arriba. No, porque, este es el mío, Juli, porque, por o sea, favor. de veras, o sea, todo lo que hago. Entonces, ¿sabe qué me he dado cuenta? Que a mí nadie me lo ha pedido. O sea, ¿de dónde uno sale con esa banderita de por ustedes? Y ¿sabe qué? Esos ustedes nunca han dicho, hacelo. Es lo que esperamos de ti. Ni siquiera lo han hecho, ni lo han insinuado. No esperan nada. No, así Uno es. dice, con esto yo voy a hacer, o voy a demostrar, o voy a ponerme en otra posición. Por eso yo me sacrifico por todos ustedes con esta devoción. Pero no es así, no es que si yo no le hago el favor, usted no sigue adelante. Usted sigue adelante porque usted no espera nada de mí. Así es. Pero yo pienso Así es. que usted espera todo de mí y que yo se lo debo y que por eso yo me voy a sufrir, aunque usted es una malagradecida, abuelita. Pero sabe que yo sería la malagradecida, claro, porque pero jamás se me ocurrió claro, agradecerle. claro, Tal pero vez ni como me he yo soy fijado. buena, Así es, pero entonces, como yo soy bueno, buena. yo me voy a sacrificar por las dos. ¿Sabe cómo cuál ha sido tal vez como uno de mis últimos Hallazgos. Hallazgos, esa palabra está buena, hallazgos. En cuanto a esta cuestión de sacrificarse, es a la gran que me resulta una excusa muy efectiva para no tener que hacer lo que sí tengo que hacer. O sea, ¿cuántas cosas mías que sí me competen a mí, que sí son mi responsabilidad, que sí son mi trabajo, dejo de hacer? Porque, ay, es que pobrecito fulano. Entonces, primero tengo que hacer eso y después puedo encargarme de lo mío. Y entonces, por supuesto que para mí uno de los costos es cuando se me empiezan a acumular un montón de cosas, un montón de retos, por ejemplo, y bien simple y bien sencillo. Por ejemplo, cuando me la llevo cabal así de buena y de sacrificada y digo, ay hombre, es que falta el último pago de ese proyecto, pero ahí la otra semana le recuerdo. No, es que primero tengo que hacer un montón de cosas y tengo que hacer esto y esto. La otra semana le recuerdo que no ha hecho ese pago, ¿verdad? Y de pushito en pushito, por supuesto, que cuando la que está teniendo el montón de llamadas de cobro soy yo, digo, pues por cleta. Y no porque la otra persona sea mala, que no ha pagado, ni porque la otra persona sea aprovechada. No. Es que a mí también me ha pasado que yo me meto en mi carrera y se me olvida hacer pagos, especialmente como de colitas y de cosas así, ¿sí? No lo estoy juzgando, simple y sencillamente es que, bueno, para mí tampoco es tan cómodo como decir voy a mandar un mensaje para cobrar algo, ¿cierto? Pero ahí es donde nos damos cuenta, ahí es donde a veces esta posición de víctima o a veces esta posición de lucha o a veces esta posición de sacrificio nos permite tener un qué hacer para no hacer lo que realmente deberíamos estar haciendo. Claro, o para ocuparme de mí. Para ocuparme de mí. Claro, o sea, por mis hijos es que yo hago todo esto. Así es. Y tal vez yo en el fondo lo que quiero es hacer lo mío, pero muy en el fondo, entonces, pero no tengo ahorita la valentía, el coraje, el empuje. Entonces, cuando no lo logro y me siento frustrada porque ya no terminé de estudiar, porque he dejado mi carrera como a un lado y yo tan buena profesional que era, como no sé cómo hablarlo, lo todo justifico lo que yo pude haber alcanzado. Claro, lo justifico con, pero ¿sabe qué? No me arrepiento de nada, ¿verdad? Porque mire, por ellos. Ajá. Por ellos yo lo hice porque yo soy la buena, pero estoy frustrada y me siento mal todo el tiempo, entonces no es por ellos. Sí. Entonces no es verdad, no es desde el amor, ni desde el corazón, ni como una cosa súper auténtica que yo dije, lo voy a dejar por un tiempo porque yo quiero dejarlo por un tiempo. Sabe que justamente camino acá estaba escuchando un podcast con Michelle Obama, que fue la ex primera dama de Estados Unidos, etcétera. Y ella contaba cómo nació en un apartamento y en unas condiciones muy limitadas. Entonces ella decía, en el apartamento eran 3 cuartos, el cuarto de mis papás, el cuarto de baño, ¿va? Y la sala. Y la sala teníamos un plywood que separaba el cuarto de mi hermano y el mío. Estamos hablando de gente que vive en Estados Unidos, ¿cierto? Va.
Y ella lo decía, y mis papás nunca nos hicieron ver las limitaciones que teníamos, pero porque ellos no lo veían como limitaciones. O sea, no era que escondieran nada, sino que ellos sabían que en ese momento era lo mejor que podían hacer. Y dice, y todos los fines de semana nos íbamos a dar vueltas a ver las casas como del área linda, a ver y a imaginar cómo iban a ser nuestras casas y hacia dónde íbamos. Entonces, cuando nosotros estamos protegiéndonos de esto es porque estamos viendo las cosas que tenemos en este momento y estamos renegando de eso. Yo debería tener más, o yo no debería tener tantos problemas, o a mí me deberían de estar agradeciendo más lo que yo hago. Simple y sencillamente se da cuenta, hay como un estado de insatisfacción con la realidad que tengo en este momento. Y eso es lo que alimenta mis pensamientos, eso es lo que alimenta mi malestar, eso es lo que alimenta mi emoción. Lástima que es esto lo que tengo que vivir. Y eso yo me lo puedo vivir dependiendo de las máscaras que hemos hablado ahorita, de la víctima, de la máscara de la luchadora o de la luchadora, o la máscara del sacrificio. Me lo voy a vivir de cierta forma distinta. Una es, de la víctima es, yo no estoy satisfecha con la vida que tengo ahorita, pero qué lástima que yo no puedo hacer nada. Lástima que yo no tengo el poder para cambiarlo. O lástima que las personas no me ayuden lo suficiente para cambiarlo. ¿Sí? Eso digamos que sería el diálogo de la primera máscara. La segunda máscara, su diálogo sería: yo no estoy satisfecha con esto ahorita y yo tengo que luchar, aunque sea sola, en contra del mundo, para superar todas estas cosas, porque echemos en cuenta, porque mis papás nunca me dieron lo que me tenían que haber dado, porque la pareja que yo tuve nunca me valoró o me quitó, o entonces si habíamos construido algo, lo vendió y se lo tomó, ¿verdad? ¿Cuáles son las historias que les están haciendo que ustedes tengan que luchar más que las otras personas? ¿Sí? Eso es lo que se dice la máscara de la luchadora cuando está ante la situación que no le gusta, que no la acepta, que no le agrada su situación actual. Y la tercera, la máscara del sacrificio, es: yo voy a hacer todo lo que pueda, ¿sí? Yo voy a hacer todo para que los demás no se den cuenta de la verdadera vida que estarían teniendo. Yo voy a trabajar para yo asumir todos los malestares y que este sentimiento de malestar no le llegue, y no le llegue a mis hijos, no le llegue a mi familia, no le llegue a mis compañeros de trabajo. Yo me muevo para que ellos no experimenten este malestar, ¿sí? Y hay una última máscara que no hemos hablado, que es la máscara, que esta es bien importante. Esa me gustó porque no la había asumido como máscara de víctima. Esta es súper importante. Y es muy importante porque la estamos viendo muy, muy, muy actual. Y especialmente en la adolescencia. Y esta es la máscara del aburrimiento. Cuando las personas se sienten aburridas, cuando no les importa nada, o cuando simple y sencillamente pareciera que ya la realidad se la viven como con una anestesia emocional. No importa. Pero es que mira, fíjate que esto está difícil, o que es que si este trabajo no sale, te van a despedir. Ay, no importa. ¿Sí? O sí, cuando la vida nos deja de afectar, nos deja de importar, la dejamos de sentir. Y una de las cosas que va a empezar a pasar es que nosotros mismos empezamos a desensibilizarnos emocionalmente. Ya no nos involucramos en las cosas, ya no le metemos corazón a las cosas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que es mejor no sentir que sentir dolor, ¿sí? Y por eso es una posición de víctima.
Porque entonces yo me digo que si yo hago algo, me voy a desilusionar. Si yo por ejemplo, si yo me ilusiono con el hecho de tener una pareja, solo voy a sufrir. Entonces ya sé que mejor no tengo ninguna pareja, sino que, con quien me encuentre y si está el buen rato, va, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué? Porque esto se ve un montón en los adolescentes, adultos jóvenes. Y no crea, también esta cuestión como de no involucrarse en las relaciones, de no involucrarse en las cosas, es algo que le puede pasar a personas de 40, 50, 60 años, ¿sí? Donde lo vemos también en esta cuestión como de decir, ya, ¿y qué? No, que se lo lleve, pues que lo haga, y pues, ¿y qué otra? ¿Sí? O simple y sencillamente es ya no me importa. O sea, mi matrimonio se va a venir abajo y entonces ya me dijeron que es la última vez. Pues ya, entonces que se apure y que se vaya. O sea, ya ni me importa. ¿Y qué va a hacer? ¿Sí? Es que lo que sea, el trabajo, lo que sea que podría funcionar como algo que sea una fuente de conexión, una fuente de amor, nos empezamos como a prevenir accesar a eso o conectar con eso para evitarnos el desencanto o la desilusión o la desconexión, sin darnos cuenta que lo que nos estamos generando es desconexión, ¿sí? Es que yo no confío con la gente, ¿para qué? Si después a la hora de la hora siempre te están metiendo la daga por la espalda. Entonces ya, ¿para qué? Yo amigos no tengo, no. Y yo así estoy bien. Y cuando quiero juntarme con alguien, pues ahí me junto. Sí, y caemos en una cuestión como de relaciones instrumentales, en las que me sirven las personas, en las que funciona que estemos hablando juntos, pero no hay una conexión emocional. Claro, porque si me conecto demasiado voy a terminar sufriendo. Voy a terminar con dolor. Claro. Así Entonces es. me protejo de eso. Antes de que nos vayamos a la pausa, para cerrar esta parte del contenido, que se lo sigo recomendando mucho, pídanlo a través del WhatsApp. Usted cierra con una pregunta muy poderosa y que me gustaría mucho que ahondáramos en esta parte porque me encantó. Platíquenme. Entonces, este ejercicio que hablábamos de decir, ¿qué es esa situación que les resulta repetitiva? ¿Qué es eso que una y otra vez siente que están viviendo? Escríbanlo, tomen un cuadernito y escríbanlo. Dense 2 o 3 párrafos para resumirlo ahí, porque si no vamos a escribir no sé cuántas Biblias. No. 2 o 3 párrafos y luego pregúntense desde en qué otra área de mi vida lo he vivido. ¿En qué otro momento de mi vida lo he vivido? Lo viví en la adolescencia, en la infancia, etcétera, etcétera. Y cuando hayan extraído la esencia de la historia, que es encontrar qué tienen todas esas historias en común, escríbanla como que si fuera una historia y pónganle título. Y así, tal cual título de novela. Y luego, cuando ya tengan eso, háganse la pregunta: ¿será que todas las personas del mundo se vivirían ese tipo de situación con la misma historia? ¿Tendrán todas las personas la misma forma de vivir esa situación? Y esta pregunta es esencial. ¿Existe la posibilidad de vivirlo de una forma distinta? Y ahora les estoy preguntando si saben cuál es, si conocen a alguien. Les estoy preguntando, ¿existe la posibilidad, aunque me digan 1 entre 1,000,000, ¿sí? Pero existe una posibilidad de vivir esta situación de una forma distinta? Y esto lo que hace es que nos permite ir como liberando nuestra vida, liberando nuestro día a día de las historias que la han parasitado, de las historias que se alimentan de nuestro día a día, de las historias que se alimentan de nuestras relaciones, de las historias que se alimentan de nuestros sueños, ¿sí? Porque si hay algo que tenemos los seres humanos es que el 100% de las veces
sí podemos elegir cómo vemos las situaciones. Tal vez no podemos vivir las situaciones que vamos a vivir. Eso no siempre lo podemos elegir. Pero sí, siempre y 100% de las veces podemos elegir cómo las vamos a ver, cómo las vamos a entender. Y si la estamos entendiendo y viviendo desde un lugar que nos lleva a una posición de desempoderamiento, de víctima, tenemos el poder de elegir cambiarlo y verlo desde los ojos del amor y desde el poder personal. Claro que sí. Vamos a seguir platicando del tema, nos vamos a ir rapidísimo a la pausa. Aprovechen estos minutos para dejar sus preguntas, ya tengo algunas por aquí, dejen la suya, aprovechando que hoy está Julita con nosotros para que nos pueda dar una buena orientación esta tarde. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5511-9890. Ya regresamos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo. Tus recuerdos, tu música. Para conversar, compartir mensajes y nuestras experiencias. Nuestro WhatsApp 5511-989-0. Globo 989. Tus recuerdos, tu música. Continuamos con más del programa, hoy platicando con Julita Alonso sobre salirnos del papel de víctima. Muchísimas gracias por todas sus consultas, por dejar aquí sus comentarios, sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Y bueno, antes de que pasemos a eso y con tantas caras y tantas manifestaciones, quizás para concluir esta parte, Julita, lo bueno es que siempre hay una oportunidad, como usted decía, siempre hay una salida, siempre hay otros lentes con los que podemos ver la misma situación. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Sí. O sea, si ahorita están escuchando el programa y ya se sienten así como apachurraditos y decir, sí, hombre, es que a veces me pongo en el papel de víctima. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque a veces cuando uno está haciendo como su descubrimiento interno, dígame, si no, Julita, uno se apachurra a decir, de veras que yo, ¿por qué hago esto? O sea, en serio, qué mal, ¿por qué me trato así? La buena noticia es esta. Sí, y una de las cosas que hablábamos era que cuando estemos observando esto, no se trata de culpabilizarnos y no se trata de castigarnos ni se trata de reclamarnos, porque curiosamente eso solo refuerza la posición de víctima, ¿sí? Sino que se trata simple y sencillamente de observar que si yo así me he estado viviendo las situaciones, es solo lógico que haya sentido lo que he sentido. Por ejemplo, si yo les digo, es que yo estoy parada frente a un perro y no paro de llorar, ¿sí? Alguien diría, pero ajá, ¿y cómo así? ¿Qué tiene eso que ver? ¿Cierto? Pero si yo les digo, lo que pasa es que cuando yo veo a un perro, a mí me recuerda como yo creo que los perros son súper peligrosos y que en cualquier ratito me pueden atacar, ¿sí? Entonces sería obvio que mi reacción vaya a ser totalmente emocional, si esa es la historia que yo siempre me he contado acerca de los perros. Entonces no es una buena historia ni es una mala historia, no se trata de eso. Se trata de entender que, pues es obvio que yo iba a llorar si esa era la historia que me contaba. Así que es obvio que yo crea que no pueda, es obvio que yo crea que tengo que trabajar 10 veces más que los demás porque me he estado contando la historia que me he estado contando. Entonces no es bueno ni malo, tan solo observemos cuál ha sido el resultado que ha tenido en nuestra vida. Y en este momento nosotros podemos elegir si quiero seguir viviendo con esa historia, que se vale, es válido, y decir, ok, pues esto es lo que va a pasar, así y sí, voy a seguir con mi creencia y con esta voy a vivir. Y les voy a contar que eso no es una mala solución, es más, pueden seguir viviendo con esa creencia y que de entradita va a dejar de ser tan sufriente, ¿sí? Porque la aceptó, porque la vio, porque la acepta. Entonces, la verdad es que no crean que hay como un ideal aquí de decir, es que si están en una posición de víctima puro tubo, tienen que pasarse a una posición de abundancia,
porque a la gran después nos vamos a decir qué pasa con vos que no puedes estar en una posición de abundancia, y vamos a usar palabras tan lindas y tan poderosas como amor, como abundancia, como esto, para hacernos sentir mal, ¿sí? Entonces no se trata de eso, no se trata de ideales, se trata de observar qué es lo que he estado, cuáles son las creencias que han estado activas en mi vida, y reconocer que es solo lógico que si esas creencias están activas, por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. Es como le digo, tenemos esta mezcla de colores, ¿sí? Y entonces es darme cuenta que si yo le echo un poco más de pintura blanca, la mezcla se va a aclarar un poco. Punto. No quiere decir que sea buena ni que sea mala. La pregunta es, ¿me funciona para lo que yo quiero hacer? Para como yo quiero pintar mi cuarto, ¿me funciona que me quede más claro, sí o no? Y si le funciona, pues entonces quédese con eso. Y si no le funciona, pues lo puede cambiar. Y ya. Claro. Muy bien, vámonos con algunas preguntas. Dice por aquí, muy buenas tardes, gracias por el excelente programa que nos ayuda muchísimo. Necesito su ayuda. Mantengo constantemente una sensación de inseguridad y a veces cuando me sucede algo que no me esperaba o que no logro entender, me entra un miedo total, a veces casi llegando al pánico, de hacer lo que tenga que hacer. Y sobre todo la idea que se me viene a la mente es, siento que yo no lo voy a poder hacer. Gracias, que Dios las bendiga. ¿Qué le decimos aquí a nuestra amiga? A ver, esto es súper interesante porque además nosotros tenemos que saber que hay una relación entre las historias y nuestros estados emocionales. Y muchas veces cuando nosotros estamos ante una situación así y de la nada se nos activan como estas fuertes emociones, pueden ser dos cosas, uno de dos. O es que hay varias creencias que están bastante inconscientes, un poco como lo que hablábamos ahora fuera del aire, que de alguna forma nosotros nos atribuimos esa responsabilidad, pero es una falsa responsabilidad. Pero eso es una creencia inconsciente que está como bien escondidita. Y eso puede estarse reflejando ahí. Por el otro lado, también puede ser que estos estados emocionales responden a algo que se llama el cuerpo del dolor. Cuando algo pasa en la vida y simple y sencillamente me presiona el botón de muchos moretes emocionales acumulados. Ese es el cuerpo del dolor. ¿Cuántas veces en su vida ha pasado esta experiencia de sentir que tiene que hacer algo y que no lo logró hacer? ¿Y cómo le ha ido con lidiar con esa situación y con esa experiencia? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha podido procesarlo? Y si no lo ha podido procesar, lo más seguro es que todas esas cosas se hayan ido como acumulando. Y cuando se juntan toditas, pensemos en eso, que es como que hicieran un morete dentro de nosotros, que aunque la situación no sea tan dolorosa, pero nos topa en ese morete, entonces nos duele mucho más. Es una respuesta emocional desproporcionada. ¿Y por qué le hablo de esto? Por lo que dice que casi le da tanto miedo que es casi un pánico. Es una respuesta desproporcionada. Para cualquiera de las dos, le recomiendo muchísimo que pueda tener ayuda de un profesional. Claro, y a uno mismo se asombra, ¿verdad? Cuando pasa esto del cuerpo del dolor, Julita, de decir, pero yo he vivido peores cosas y ahorita me destruyo porque usted hoy no me contestó el mensaje. Ajá. O sea, si yo he vivido tragedias y montañas, pero eso me conecta nuevamente. Y uno dice, no era para tanto. ¿Y sabe cuándo tenemos cuerpo del dolor? Cuando entramos en un trance. ¿Y qué es un trance para todas las personas que nos están escuchando? Un trance es cuando yo estoy tan tomada por una historia que siento casi como que hubiera viajado en el tiempo y lo estuviera reviviendo, ¿sí? Ahí es cuando hay una historia que está tan fuerte dentro de nosotros que de lo más chiquito que pase a nuestro entorno, a nuestro alrededor, se va a agarrar de eso para ¿cómo decirles? Como que como que nos metiera en un trance, como que nos hipnotizara, como que
como que nos metiera en una realidad virtual, como que nos secuestrara y nos llevara a revivir una situación que fue emocionalmente muy cargada y muy pesada. Muy bien, vámonos con esta, que esta está muy interesante. Dice, justo para mí el programa. Muy buena tarde, yo tengo 40 años con obesidad. Lo que yo más quisiera es que mi esposa me ayudara y ya no trabaje tanto y así cuidara a mis hijos. A esto le sumo que ahora tengo la oportunidad de tener un mejor puesto en el trabajo y por ende un mejor sueldo, pero yo siento que no se me logra quedar nada por las otras preocupaciones que tengo. Aquí vemos como un cuadro con varios factores. ¿Qué le podemos decir aquí a este caballero? Qué interesante. Bueno, lo que resulta muy interesante es como las cosas que habla, ¿cierto? ¿Cuáles son esos puntos de obstáculo? Es decir, los 40 años, pues está bien, los 40 años. Ahora, en algún momento hace como obstáculo esta cuestión de la obesidad. Eso me parece muy interesante, ¿cierto? Porque sí, porque volvemos un poquito a esto de mi vida refleja las creencias que yo tengo. Mi cuerpo refleja las creencias que yo tengo. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo muchísimas cosas externas pueden empezar a obstaculizar las cosas que sí queremos para nosotros. Lo que estamos escuchando es que tiene una oportunidad de tener mejor trabajo y tener mejor sueldo. Pero por alguna razón, en lugar de estarse encargando de eso y enfocándose en eso, las cosas que tiene en su mente es qué va a hacer su esposa con su trabajo. ¿Sí? Ahora, démonos cuenta que esta forma de ver y este enfoque lo podemos cambiar. Puede ser distinto. ¿Qué pasaría si él fuera libre de preocuparse acerca de la salud? ¿Qué pasaría si fuera libre de preocuparse acerca de su esposa y el trabajo? ¿Qué le da más beneficio y qué le funciona más a ellos, a él como persona y a ellos como familia? Que él se enfoque en su trabajo y que entonces aprenda y entre a esto, o que él siga preocupándose por las demás cosas. Porque, ojo, la palabra clave es la preocupación. Sabemos que cuando estamos preocupados por algo, eso está, como dicen, corriendo renta en la cabeza, ¿sí? Pero no estamos haciendo nada en cuanto a eso, porque no sabemos cómo, porque creemos que es muy difícil, porque lo tiene que hacer alguien más, no lo puedo hacer yo, porque si no yo ya lo hubiera hecho. Pues no importa, simple y sencillamente es una película que está corre en nuestra cabeza, ocupando energía y espacio que pues habrá que ver. El efecto, el resultado que yo tengo de eso, ¿es lo que yo deseo? ¿Es lo que yo elijo? ¿Sí o no? Claro, y reconocernos en estas palabras y en este diálogo también, Julita, cuando decimos, mira, Julita, yo sería feliz y estaría realizada, sí, y si fulano, solo si mengano, ella sutano, y él me colaboraran, pero no me ayudan en nada, entonces yo por eso no soy feliz, porque yo sería feliz. Mira, yo soy feliz, pero es que por ellos es que no lo logro. Y es el trabajo, este libro, que también se lo recomiendo muchísimo, de Byron Katie. Dice, ¿cómo seríamos nosotros y cómo seríamos las personas si quedáramos libres de pensar que mi felicidad, que mi paz mental, que mi plenitud depende de lo que las demás personas hacen o dejan de hacer? Y cuando uno hace el trabajo profundo de The Work, se llama, y se da cuenta de verdad cómo todo eso es una historia que nos decimos. ¿Y saben cómo es esto? Como cuando uno está en el cine y está viendo una película así de aquellas que de verdad casi que uno levanta los pies porque hasta miedo le da dejarlos abajo. Pero es como que de repente ¡pum!, se apaga la película, se encienden las luces y te das cuenta que no estás a media casa embrujada. O sea, estás en el cine, estás sentado en el cine, en un lugar súper seguro, no está pasando nada malo.
Algo así se siente cuando uno hace el ejercicio y logra como desenchufar momentáneamente esas películas. No importa que no pueda hacer por mucho tiempo, pero solo en la experiencia de ver cómo se desenchufa, ya uno ya no se las cree tanto y se libera muchísimo más. Bien. Mire, esta está muy interesante. Dice, muy buenas tardes, Judith y Julita. Nuevamente felicidades por el programa tan edificante que tanto necesitamos en estos días críticos para ver en qué encajamos en cada faceta de la vida. Que Dios me las bendiga. Gracias a la panelista también por su disertación muy clara y la he entendido perfecto. Mi consulta es, ¿por qué cuando aconsejamos a ciertas personas de que no hagan esto o hagan aquello, lo pone entre comillas, por qué puede pasar o va a pasar lo otro desde nuestra perspectiva? ¿En qué estado mental, en qué posición mental están estas personas cuando solo atribuyen lo malo que uno comentó, aunque uno dio todas las posibilidades, lo malo, lo bueno, lo posible, y solo se quedan con esa parte de las malas decisiones que toman y después dicen que uno prácticamente se los deseó? ¿Qué me puede decir al respecto? Muchísimas gracias y bendiciones a las dos. Gracias a usted por comentar. ¿Qué le decimos? Qué buena pregunta. ¿Verdad? Totalmente. Y es que, de verdad, creo que puede sacar mucho de este programa, porque cuando nos damos cuenta que las personas están viendo su realidad no en base a las situaciones que tienen, ni en base a las oportunidades que están ahí, sino que lo están viendo en base a los lentes que tienen puestos, ¿sí? Nos damos cuenta que entonces, como lo decíamos, si te están pidiendo un consejo, dalo, pero si no te lo están pidiendo, no, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con estas personas y por qué eligen ver solo estas cosas? Pues no lo sé, porque eso tiene que ver con ellas y con cómo ven ellos la vida. Lo que a mí me parece muy interesante es qué pasa con esta persona que se topa varias veces con estos ejemplos de que las personas solo toman como que las precauciones que ella les comparte, deberían de hacer esto para que no les pase esto malo, o deberían de hacer esto o no deberían hacer esto para que no les pase esto malo, y que entonces las personas anden diciendo que como que ella deseara esas cosas negativas. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos nuestro foco y nuestra mirada en la vida de los demás? Si le diéramos la vuelta, ¿cómo nos iría con eso? ¿Cómo nos va a nosotros cuando quieren? Y ojo, desde la mejor de las intenciones, eso lo sé, seguro que sí, tendrá la mejor de las intenciones. Y cuando eso se conjuga con yo sé por qué te lo estoy diciendo, y desde el fondo de mi corazón yo te lo quiero dar como un regalo, porque puede ser que mi experiencia me haya enseñado eso, sin querer, caemos en un patrón que hace que las personas se cierren a nosotros, porque entonces no solo estamos hablando afuera de nuestro ámbito, sino que además lo estamos diciendo con razón. Y cuando alguien me quiere dar un comentario y me habla mostrándome que tiene razón de por qué me lo digo, las personas se van a cerrar. Es que no hay otra. ¿Saben cómo es esto? Este es como el ejemplo de las plantitas esas de los barrancos, que uno les pasa el dedo encima y se cierran, ¿sí? Va. No pueden hacer otra cosa más que cerrarse, ¿sí? Es más, que se esté topando con personas que se cierran, yo invitaría a que observe un poco más la historia más amplia. Como decíamos, está ofreciendo ese regalo, va, pero a alguien se lo está pidiendo. ¿Quién se lo está pidiendo? ¿Le serviría, le sería útil? Por supuesto, sí. Pero la pregunta es, ¿hay alguien que se lo está pidiendo? Porque si no, sin querer, caemos en uno de estos patrones de sacrificio, ¿sí? Es que yo sé que así le evito ese malestar.
Uno busca ayudarlos, pero no se dejan. Uno busca ayudarlos, pero no se deja. Muy bien. ¿Sí? Entonces, hagámonos esa pregunta. ¿Hay alguien que lo esté pidiendo? Y le voy a contar que si la próxima vez se espera un poquito a que se lo pidan, y no solo que se lo pidan, sino que de verdad sean personas que lo van a pedir y lo van a aprovechar, lo van a valorar, entonces délo. ¿Sí? Si no, no del consejo. Porque luego lo vemos, por ejemplo, como les digo, en Prosame lo hemos visto de todo. Pero ahí, por ejemplo, qué sé yo, llegan y dicen, mire, no, lo que pasa es que yo tengo un problema con este niño y necesitamos saber qué es lo que podemos mejorar. Va, ¿qué es lo que pueden mejorar? ¿Qué pueden hacer ustedes para que la conducta del niño mejore? Por lo que estamos escuchando, no es en todos los casos, ¿verdad? Pero en algunos casos sí. Lo que necesitan es ustedes como pareja venir a tener un proceso, una terapia de pareja. Ah, no, pero como díganos otra cosa, va, porque eso no lo vemos posible, ¿sí? Eso ya se nos pone más difícil, etcétera, etcétera. Tiene que ser alguien que lo pida y que sepa el valor que está recibiendo o el valor de lo que va a recibir, ¿sí? Porque si no es típica la amiga que dice, mira, ¿vos qué crees de esto? Fíjate que no sé quién es, y uno le puede dar el consejo, le puede hacer, sí, pero es que sabes que yo creo que siempre sí mejor le voy a escribir porque no vaya a ser, va, y uno dice, pero entonces ¿para qué pedís consejo? ¿Sí? Claro, llevo una hora dándote terapia, igual lo vas a llamar. Muy bien, excelente el programa. ¿Qué me pasa? Yo siento que me afecta todo el día cuando quizás yo tenía planeado hacer algo y pasa algo que me lo impide o que cambian las circunstancias, es algo externo casi siempre y ya no me da tiempo, ya no llego a tiempo, ya no lo logro hacer y empiezo con una lucha interna y con una frustración que me arruina todo el día por completo. ¿Qué me puedes recomendar? Volvemos a lo mismo, nuestra experiencia de nuestro día depende de cuáles son las creencias que se nos activan. ¿Cómo podemos identificar cuáles son las creencias que estoy activadas? Una buena forma es prestarle atención a nuestro diálogo interno. ¿Qué me estoy diciendo? A la gran, ya se me arruinó el día, esto me torció todo el día otra vez, ya no me va a dar tiempo de hacer estas cosas. Y lo que tenemos que entender es que este diálogo interno es súper mentiroso. Es súper exagerado, ¿sí? Si estamos empezando el día y algo desagradable pasó, vamos a diferenciarlo así, no vamos a decir ni bueno ni malo, sino que hay algo inesperado, porque, qué sé yo, hubo más tráfico del que yo creí que iba a haber, o hubo algo desagradable porque de repente sí pasó que me chocaron, ¿verdad? Qué sé yo, cualquier cosa. Si en mí se activa el pensamiento, ya se arruinó el día, ese es el tinte que le voy a poner a mis anteojos. Ahora, ese tinte nosotros lo podemos cambiar, lo podemos quitar, ¿sí? O si me dicen, no, es que entonces ya no me va a dar tiempo de hacer todas las cosas que yo tenía que hacer. Y eso es importante, y eso no es un tinte, o sea, yo puedo ver si en mi agenda marqué todo lo que tenía que hacer o no. Eso es así de concreto. Va. La pregunta es, si yo en la mañana tengo la capacidad de decir que fijo es imposible que yo haga las cosas que había planeado hacer, ¿será que es cierto? ¿Será que tenemos ese poder como, ¿cómo se llaman estas? Clarividencia, ¿sí? De ver el futuro y decir que es fijo, es imposible que lo pueda hacer. Yo no sé, tal vez sí, tal vez no. De repente que sí. Era muchísimo y fijo, ya no lo voy a poder hacer hoy. Va. ¿Qué implica? ¿Qué significado le doy yo a que ya no lo voy a poder hacer hoy? Que otra vez perdí el día, que entonces esto nunca lo voy a terminar. ¿Se dan cuenta lo exagerados que son esos pensamientos? Otra vez perdí el día. ¿Será cierto que otra vez perdí el día? Pues no, la verdad es que no. ¿Cómo se pierde un día? No sé. No sé cómo se pierde. Se cae el calendario, no sé cómo se pierde el día. Desaparece.
Es más, les prometo que no se pierde el día. No tienen idea cuántas veces hemos trabajado con personas que me dijeran, es que si pudiera borrar ese día de mi mente, no se pierden los días. O ya esto jamás lo voy a poder terminar. ¿Será cierto? ¿Será cierto que jamás escuchen la novela? ¿Sí? Jamás voy a poder terminar esto. Perdí todo el día. Solo falta salir corriendo y tirarse a la cama en llanto. Sí, escuchen la novela. Estas experiencias nos ayudan para eso, para identificar todas las formas sutiles. Y cuando empiecen a observar esto, les voy a contar que es muy probable que se lleven un buen susto, porque se van a dar cuenta qué tanto de nuestro día está tomado por estas novelas. Y a la hora de la hora, la pregunta es, ¿qué habríamos sido? A ver, ¿cuántas cosas podría haber yo nutrido con mi energía, con mi atención, si esa energía la hubiera aprendido a movilizar antes? Muy bien. Mire, eso está muy interesante también. Dice, es un gusto poderla saludar. Por favor, ayúdenme. Yo me he preguntado miles de veces si tengo algún problema. Yo soy muy llorona. Cualquier cosa y ya, se me salen las lágrimas. ¿Realmente tendré algún problema? ¿Qué me puede decir? Pues esa pregunta está interesante porque yo la verdad también me considero rechillona. Yo también, lloronaza así de primera. Y depende, la verdad es que depende, porque depende qué significado le das a eso de ser llorona. Si es que hay algo que tú piensas que son cosas muy simples y que te generan mucho dolor y el llanto es de dolor, entonces valdría la pena que vayas con un profesional y que veas qué pasa ahí. O si te genera como estados emocionales muy intensos que luego no logras fluir a través de ellos, entonces busca un profesional. Pero si en cambio, como me pasa a mí, por ejemplo, es que yo sí creo que a veces las emociones pueden ser tan fuertes que nos desbordan y que literalmente a veces se me salen por los ojos en forma de lágrimas. Y ojo, que a veces puedo estar llorando de tristeza, como puedo llorar de enojo, como puedo llorar de alegría o como puedo llorar de agradecimiento. Todo depende de qué tipo de llanto es. Si es un llanto de dolor, si es un llanto de malestar, que sientes que se sale de control, entonces mi recomendación es que sí, que busques a un profesional y por lo pronto presta atención y escucha de qué llanto, qué te dice ese llanto, de qué es. Bien, dice por aquí, muy buenas tardes. A mí me afecta muchísimo cada vez que mi esposo corrige a mis hijos. Me molesta su forma tan dura e inflexible de corregir. A veces siento que estamos en armonía y de repente los empieza a presionar a que hagan algo y eso me molesta tanto que termino enojada con él. Ya hemos hablado del tema porque dice que yo no lo apoyo cuando los corrige. Entonces los niños lo ven como el malo y dice que yo quedo como la buena del cuento, porque no avalo sus actitudes, pero siempre que ocurre eso, terminamos disgustados, pues yo considero que no es necesario aplicar tanto rigor. ¿Qué me puede decir? Excelente. Una de las cosas que a veces pasamos por alto es que como papás hay todo un trabajo que hay que hacer antes, que se basa en conversaciones, en acuerdos y en que cada uno de los papás pueda ser muy honesto en decir qué es lo que cree, qué es lo que valora, qué es cómo le gustaría educar a sus hijos. Porque en ese sentido, sí, papá y mamá tienen los mismos valores, tienen el mismo derecho de poder usar esa voz y ese voto. Ahora, lo que podría pasar es que ¿qué ha pasado que ellos no? A ver, porque puede ser que cada papá también tenga una forma distinta de criar y que eso sea parte del acuerdo. Es decir, ok,
tú sabes que a mí estas cosas yo las voy a corregir de esta forma, tú no lo quieres hacer, pero vas a aceptar que yo sí lo haga. ¿Sí? Ese puede ser un acuerdo, ¿ok? Pero lo que estoy escuchando ahí es que no hay un acuerdo, porque a pesar de que él lo va a hacer así, él sí tiene la expectativa de que ella apoye esa forma de educar, ¿sí? Entonces, ¿qué conversación hace falta ahí entre ellos como papás? Entendiendo, como les decía, que los dos, ambos son papás, es papá y es mamá. Entonces, ambos tienen derecho de decir que quieren, ambos tienen derecho de usar voz y voto. ¿Por qué? Porque si no caemos en la trampa que como papás, y para no crear problema y para proteger a los hijos, nos quedamos callados cuando algo está pasando y no estamos de acuerdo con eso. Lo que eso va a pasar es que simple y sencillamente no estamos utilizando nuestro poder personal, y nuestro poder personal siempre va a depender de las elecciones que hacemos, de decir, de darle voz a las cosas que son importantes para nosotros y de utilizar ese voto, ¿sí? De decir, yo esto es lo que quiero. Y cuando decimos ese voto es reconocer el permiso y el poder que tenemos de pedir cosas que son importantes para nosotros. Muy bien. Mire, esa está muy interesante. Muy buena tarde. Tengo una situación repetitiva, y es que en muchas ocasiones he sentido que mi esposo llena de atenciones a otra mujer. Veo su cercanía y su trato cariñoso, aunque todos sepan que él es mi esposo, porque me duele. Y siento que he llegado a un punto en el que me estoy cansando, tanto que empiezo a ver el fin de nuestra relación como una posibilidad. Escucho sus recomendaciones, que Dios las bendiga. Y esta cuestión que decimos, hay alguien a quien yo quiero mucho que le está poniendo atención a otra persona. Y entonces, ¿qué es lo que siento yo ahí? ¿Cuál es la historia que se me viene? Entonces yo no importo para esta persona, no me está dando mi lugar, no me está respetando. ¿Sí? ¿Qué historia es la que se viene ahí, con la que conecta esto de que su esposo tenga atenciones a otras mujeres? Y esa historia, por ejemplo, ¿en qué otras situaciones la ha vivido? Por ejemplo, es que cómo se pone a darle, y esto es un ejemplo, no tenemos la información aquí, entonces es al aire. ¿Cómo se pone a darle atención a otra mujer si está casado? Van a creer que no me respeta. ¿Sí? Por ejemplo, esa podría ser una historia, una novela que se haga. Va. ¿En qué otras situaciones ha sentido que las acciones de esa persona darían a entender que no la respeta? ¿Sí? ¿Ha pasado en el trabajo? ¿O puede ser que haya pasado antes? ¿O puede ser una cuestión de qué historia tiene con el favoritismo? ¿Sí? Rellene un poco más la historia para saber con qué creencias se está conectando y cuál es como que profundamente ese sentimiento con el que conecta, porque como lo dijimos, puede venir de unas creencias que estén inconscientes, arraigadas, o puede ser la forma en la que este cuerpo del dolor se expresa. ¿Cómo se siente cuando está viendo que el marido está llenando de atenciones a otra mujer y a ella no? ¿Cómo se siente eso? Puede ser del lado del rechazo, puede ser del lado de la injusticia, puede ser del lado de la traición, ¿sí? ¿Con qué sentimiento se lo vive? ¿Y qué historia está detrás de ese sentimiento? Muy bien. Dice, muy buenas tardes, felicidades por tan lindo programa. Mi historia de vida es que yo soy una persona muy positiva. Siempre en las dificultades de la vida veo la luz al final del camino o del problema, pero hace como un año he tenido una situación económica difícil, con deudas que poco a poco he ido pagando y saliendo de ellas, pero siento que me ha costado muchísimo. ¿Cómo actuar para que esto no afecte mi vida y lo que yo en esencia soy? ¿Y cómo mejorar para seguir saliendo adelante? ¿Sobre qué actitud tener? Y si me puedes recomendar algún libro sobre estos temas que pueda leer para mejorar y no perderme por una circunstancia que me está pasando ahora. Muy bien, creo que lo tiene claro, que ella no es esto. Así es.
Y con eso ya tienes 100%, ¿verdad? Sí. Y que está difícil. Yo creo que el único lugar donde está como un poquito trabada es que le ha costado mucho hacer esto. ¿Qué historia tiene con eso de que le ha costado? La historia es que no le debería estar costando tanto. Si es tan positiva y siempre ha sido tan positiva, ¿por qué le está costando algo? Sí, esa es una historia. A veces las cosas cuestan porque cuestan. Porque es gracias a como dicen, un avión no se levanta si no es con el viento en contra. ¿Sí? A veces la adversidad viene para funcionarnos como ese gimnasio, ¿cierto? Para ayudarnos a desarrollar. Entonces, más pareciera que ahí hay un puntito de rechazo ante la dificultad, entre comillas, que ha tenido para pagar esto. ¿Ok? Entonces, esa historia está muy interesante. ¿Qué libro le puedo recomendar? Uno que me encanta recomendar es el libro de Alejandra Llamas, del arte de conocerte. También hay otro libro que me súper encanta, que el nombre en español no me gusta tanto, pero es de Jen, J-E-N, Sincero. Es una escritora y su libro se llama ¿Cómo ser un chingón? Me gusta más el título en inglés, lo voy a decir. Y otro libro que le puedo recomendar que es muy lindo es Los dones de la imperfección de Brené Brown. Creo que con esos tres tiene para entretenerse muchísimo. Muy bien. Vámonos con Paola. Dice, muy buenas tardes, gracias por cada programa que nos comparten. Tengo 21 años, siento que me está costando bastante tomar decisiones en mi vida. Esa es la premisa 1. Últimamente me cuesta socializar con las personas y cuando no me siento cómoda, entro en miedo, como un miedo muy profundo en mí, y me pongo a sudar y a temblar, y por más que quiero tranquilizarme, siento que no puedo. Y todo eso está haciendo que me pierda de momentos muy buenos y yo ya no quiero pasar por lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Excelente. Un poquito esto que te decía. Cuando estás sintiendo ese miedo, ¿cuál es tu diálogo interno? ¿Qué empieza a pasar por tu cabeza? ¿Qué te dices? ¿Te dices que se van a dar cuenta que te están sudando las manos? ¿Qué te dices? Porque nuevamente puede ser esto, puede ser que sean como estas historias de... Lo que pasa mucho en esa edad es que nos ponemos muchas imposiciones, ¿sabes, Judith? Nos ponemos como la barra demasiado alta. Entonces, tendríamos que estar tomando buenas decisiones. Si yo les contara las decisiones que estaba tomando a los 20 años a la madre, a los 18 años. Es que estamos recién salidos y estrenando la adultez. Y tal vez se trata de las decisiones que tomemos ahorita van marcando cuál va a ser el recorrido que hagamos de vida. Pero ojo que esto yo no lo digo en términos de si hay un buen recorrido o un mal recorrido. Esta frase a mí me gusta muchísimo, no recuerdo ahorita de quién es, pero dice, no existe tal cosa como el mal camino. Siempre estás en el buen camino. Y todo camino va a incluir momentos lindos de vistas grandiosas o va a incluir pedazos de lodo y de charcos. Eso no quiere decir que te hayas equivocado de camino, solo dice que es parte de tu camino. Muy bien, vamos a finalizar con esta, ¿le parece? Dice, muy buenas tardes, estoy en una situación muy difícil en mi vida. Recién mi esposo ha decidido alejarse de mí, argumentando haber dejado de quererme después de 11 años de matrimonio. Aún vive en mi casa y eso me hace guardar cierta ilusión de que las cosas podrían mejorar, aunque dentro de sus planes, según ya me dijo, está la decisión de irse. Hoy conduje hasta el trabajo ahogada en llanto y en tristeza, rabia, dolor, mucho desconsuelo. ¿Qué me puede decir? A ver, ¿se acuerdan cuando decíamos que uno no siempre elige las situaciones que tiene que vivir, pero sí puede elegir cómo vivirlas? Cuando nosotros tenemos situaciones que despiertan un auténtico dolor en nuestra vida,
lo más amoroso que podemos ser es reconocer que estamos viviendo ese dolor. Piensen esto, que es como que en ese momento, ¿sí? Me dio una enfermedad, me dio una infección intestinal, ¿verdad? Va. ¿Cómo nos tratamos a nosotros cuando tenemos una infección intestinal? ¿Cómo nos tratamos a nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una fractura? Es que es obvio que nos va a doler. Solo no nos exijamos sentirnos bien cuando hay algo que sí nos está doliendo. Este dolor no va a ser eterno, y mientras más rápido nosotros podamos darle su lugar, y mientras más respetemos y mientras más honremos esta experiencia de dolor, más rápido va a poder fluir por nuestra vida. La verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar a un futuro. Lo único que está en su poder, lo único que puede hacer ella es observar y cuidarse de ella misma. Entonces, esto lo digo porque a veces se busca psicólogo, se busca coach o algo como para que este tipo de cosas no duelan. Pero no, obviamente van a doler y tiene un uso ese dolor. A veces el sufrimiento lo aprofundizamos porque queremos evitar ese dolor. Entonces no lo evite. Eso sí, dese su espacio para poder vivirlo y escucharlo. Y le prometo que así como uno regresa, digamos, después de haberse enfermado porque comió algo y ahora tiene un sistema inmunológico reforzado, pues así pasa. Luego nos vamos dando cuenta que no es que nos volvamos insensibles al dolor, sino que simple y sencillamente la experiencia de poder superarlo los demuestra que somos más, que tenemos esa capacidad y más, y nos ayuda realmente como a regresar y a conectar con el auténtico y profundo poder que tenemos todos dentro. Claro. Y con esto vamos a cerrar. Yo le agradezco muchísimo, Julita, que nos haya orientado esta tarde. Qué interesante tema. Ya nos salieron como 6 temitas más. Así que tenemos el 2019 asegurado de temas por lo menos. Ya buscaremos los momentos y las fechas. Cuéntenme un poquito, sé que están en varios cursos, talleres, para quienes estén interesados. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes? A ver, les cuento que hay 2 cosas. Si necesitan atención psicológica, si lo que quieren es un psicólogo, pueden llamar al 2332-3282 de Centro Prosami. Ahí, como lo comentábamos, es una terapia accesible. La consulta tiene un costo de 100 quetzales y es un grupo muy completo de psicólogos que está en la zona 4. Ahora, si lo que quieren es un poquito más de coaching, están más un poco del lado del desarrollo personal, si quieren tener más un proceso de autoconocimiento, nos pueden buscar en Detox Mental. Se escribe Detox Mental. Claro. Y así nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y si nos dan like en Facebook, se encargan de se enterarán de todas las cosas que hagamos. Ahorita estamos en un programa que ya lo empezamos la semana pasada y que mañana tenemos la segunda sesión, que se llama Detox de pensamientos negativos. Es cómo podemos liberarnos de tanto pensamiento negativo, de tanta emoción desagradable y de tantas creencias limitantes que a veces tenemos. Este es un curso abierto que lo damos en repetidas fechas, entonces si quieren enterarse de las siguientes fechas, denle like a la página de Facebook o síganos en Instagram y ahí les llega toda la información. Claro que sí, ahí se ponen entonces en contacto con ellos, tanto en Instagram como Facebook, Detox Mental. Ahorita se los estoy poniendo en la página por si no los encuentran, para que los encuentren rapidito. Muchísimas gracias, Julita, siempre un gustazo platicar con usted. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.